su acompañamiento, a nuestras distinguidas expositoras. Estamos, la verdad, de plácemes aquí, con mantel largos, con este evento dentro del marco de alguna manera, conmemorar el Día Internacional de la Mujer desde este lunes 8. Este evento el día de hoy es un pequeño reconocimiento a ese día. Agradecerles mucho a nombre del capítulo a todos los asistentes. Hay gente de toda la República conectada, nos da mucho gusto, presidentes de capítulos como Eduardo Tapia de Baja California, que aquí saludamos, y bastantes otros más compañeros que estaremos saludando. Agradecerle muchísimo a gente de nuestro consejo que está presente también aquí, de Yanira Flores, Miguel Valdés, Armando Robles. Muchas gracias a todos. Hace una mención especial para Julia González, una distinguida compañera que nos ha estado apoyando en todos estos eventos, también que está acompañándonos el día de hoy. Estamos teniendo problemas para ingresar a nuestra moderadora, entonces si no tienen inconveniente vamos a iniciar, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter. Tenemos un capítulo de YouTube, bien, donde subimos todos estos eventos para su consulta, para que los quieran volver a ver. Hemos tenido infinidad de eventos, ya casi llegamos al centenar aquí en el capítulo, en lo que va de la pandemia, lo cual nos da mucho gusto, y gracias al apoyo de todos y sobre todo de nuestros expositores que hoy nos hacen el honor de acompañarnos. Hoy vamos a tener con nosotros a Cristina Maza, quien reiteradamente nos ha estado ayudando aquí en eventos, lo cual le agradecemos muchísimo. Ella es socia del despacho González Castillo, en la Ciudad de México, y una experta en competencia económica y muchas otras materias del derecho. Muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Está también Ileana Moreno, que es secretaria ejecutiva de creación de nuevos órganos en el Consejo de la Judicatura Federal. Muchísimas gracias, Ileana, por tu tiempo y tu generosidad de apoyarnos el día de hoy. Pues tenemos también a alguien de casa, aquí a Mónica Bichara, también distinguida barrista, muy entusiasta, proactiva, muy activa en otras organizaciones como abogadas. Y es consejera también aquí en nuestro capítulo, y siempre apoyándonos, Mónica también, que nos va a aportar seguramente sus experiencias. Y tenemos a Antonia Rodríguez, bienvenida Antonia, también que es directora ejecutiva de Abogadas MX. La verdad, muchísimo gusto que estén aquí con nosotros el día de hoy. Insisto, ahorita vamos a tratar de subir a nuestra moderadora, la maestra Calero, pero si no, tiene inconveniente, le ruego que empecemos. No claro sé. que sí, Juan Isidro. Si te parece bien, yo puedo tomar por lo pronto el rol de moderadora. Yo le digo que queremos que este evento sea conducido, dirigido más que nada por ustedes, mujeres. Yo voy a estar, hago mi cámara y atención. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. A ustedes. Está ya Natalia en la línea. Si están de acuerdo, la dejo empezar. No, perdónenme, adelante. Perdóname, Antonia, continúa. Ok, como me digan, de todas formas, bueno, aquí entre nosotros estoy segura que haremos un gran panel. Primero quisiera agradecer a la Barra Mexicana de Abogados y a su capítulo de Nuevo León por esta oportunidad y por dejarnos pues hacer y tener este intercambio de ideas entre todos nosotros. Como muy bien y muchas gracias, el presidente del capítulo, el licenciado Juan Isidoro Luna, nos presentó. Rapidísimo me gustaría mencionar que Mónica Bichara también es consejera de Abogadas MX, entonces pues qué maravilla que si yo tomo por lo pronto y de manera temporal el rol de moderador, pues Mónica nos pueda también apoyar a hablar un poco sobre su rol dentro de Abogadas MX, así como su rol dentro de Home Depot. Bueno, pues tenemos, me encantaría iniciar este panel ya que vamos un poco atrasados. La dinámica va a ser que vamos a tener una serie de preguntas que van a rondar en torno a por qué somos agentes de cambio. Y me gustaría empezar con una primera pregunta. Nada, déjenme por favor
Aquí las encuentro. Denme un segundo, por favor. Me gustaría empezar preguntándoles, ¿cuáles son los principales obstáculos estructurales y personales que han enfrentado como mujeres abogadas? No sé si Cristina Maza, para empezar por orden alfabético, y si es que estoy en lo correcto, puedes empezar, Cristina. ¿Me escuchan allí? ¿Sí? Perdón. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias a la barra por nuevamente invitarme a participar en esta ocasión con un tema pues fascinante para mí, que es la trayectoria de las mujeres y cómo cambia la profesión legal en general y cualquier otra actividad. Y yo creo que los retos estructurales parten de una cuestión muy básica, que son los roles estereotípicos de género, donde se sigue considerando que las labores domésticas de crianza y de cuidado de enfermos y de adultos mayores son una cuestión inherentemente femenina, ¿no? Entonces, digamos, visto desde una perspectiva pues histórica, social y demás, hay algunas razones por las que se construyó así el modelo de familia y se construyó económicamente de una forma pues que visto en retrospectiva tal vez no fue lo ideal, que esas contribuciones que son importantísimas para la economía y el desarrollo de un país no se midan y no se incorporen al Producto Interno Bruto y a la productividad económica, entonces que se considere trabajo no remunerado, por lo tanto trabajo no valorado, pero siempre asignado de manera preponderante a las mujeres. Y entonces pensando que los niños son de las mujeres, los enfermos son de las mujeres, las tareas de casa son de las mujeres, ante ese reto, todo lo que hagamos en nuestras trayectorias depende de que podamos hacer eso y el resto de las tareas. Y un segundo reto estructural que está derivado de lo anterior es que el desempeño laboral y las metas establecidas como modelo de éxito están muy profundamente relacionadas pues con este mismo modelo, donde la mujer como madre, como ama de casa, que se le ve primordialmente, tiene que tener esas características que no necesariamente son congruentes con los roles de liderazgo que se han desarrollado también en las organizaciones. Entonces, digamos, las mujeres que toman roles de liderazgo con características consideradas tradicionalmente masculinas, como agresivamente o con un liderazgo de ese tipo, que a veces es necesario para avanzar en una organización, se topa entonces con el que se conoce como el double bind, ¿no? Esa mujer no es agradable, esa mujer no es linda y buena como se espera que sean las mujeres, no es maternal, no es procuradora de cuidados, y si sí lo es, entonces no puede avanzar porque no es líder, ¿no? Entonces, este double bind y estos roles estereotípicos creo que están en el origen de lo que seguimos recordando cada 8 de marzo, de lo que seguimos luchando en las organizaciones. Gracias, Antonio. Gracias a ti, Cristina. Ileana, nos encantaría saber tu opinión al respecto. También comentarles que hay un área de preguntas y respuestas. Si en algún momento surge alguna, yo con mucho gusto la puedo hacer. Ileana. Muchas gracias. Pues fíjense que desde lo que me ha tocado vivir, por lo menos en el Poder Judicial, una de las más grandes barreras al acceso, por lo menos al crecimiento de las mujeres en la carrera judicial es, bueno, ya eres secretaria proyectista de juzgado, ya eres secretaria en la Suprema Corte de Justicia o en donde sea secretaria, el siguiente paso es aspirar a ser jueza, aspirar a ser magistrada. ¿Cuál era la gran barrera de entrada? Que como es un servicio público, las adscripciones, es decir, el lugar donde te toca, ya eres magistrada, pasaste el examen, donde te toca hacer es por necesidades del servicio. Entonces podía ser que a lo mejor tú tuvieras tu red de cuidados y tu arraigo y digamos tu familia en algún lugar y resulta que te necesitan en el polo opuesto de la República Mexicana y tienes que irte con todo y tu familia a ese lugar. Entonces ya se había detectado en varios análisis que se hicieron, incluso pues desde, por lo menos el primero que yo conozco es de 2013, estudios muy serios que había hecho, por ejemplo, la unidad de género de la Suprema Corte con Mónica Maxice, con Adriana Ortega, y decían justamente eso, el techo de cristal está en esta política de adscripciones. ¿Qué ha hecho ahorita la administración del ministro Saldívar?
se ha ocupado de tomar políticas públicas, tanto para quitar las barreras de paridad, ¿no? Para tener igualdad sustantiva, es decir, igualdad de número de mujeres y de hombres en los altos cargos, pero también en los cargos medios y bajos de la carrera judicial, y también otras medidas para la igualdad sustantiva. Muy en específico, se han hecho concursos, se hizo el año pasado el primer concurso dirigido a mujeres juezas, el primer concurso dirigido a mujeres magistradas, y ahora que que hubo un concurso para juezas y jueces laborales, se dijo que por lo menos la mitad de las plazas tenía que ser para mujeres, y lo mismo ahorita en un concurso que está en curso, para magistrados y magistradas, la mitad tienen que ser mujeres y la mitad hombres. Sé que las políticas de acciones afirmativas pueden llegar a ser polémicas, pero en realidad lo que se está, para empezar, están mandatadas por la CEDAW, están mandatadas incluso por distintos instrumentos internacionales, y lo único que hacen es igualar el piso, resarcir una injusticia histórica, ¿no? Una falta de oportunidades histórica, y no significa que van a llegar a los puestos personas que no saben. De todos modos tienen que pasar el mismo examen, de todos modos tenemos que someternos a los mismos escrutinios que cualquier otro. Simplemente se trata de emparejar un poquito el piso a través de estas acciones. Hay otras que a donde van es a corregir desigualdades que no se ven, pero si gustan lo dejamos para otro momento, para que siga la conversación con otras de las compañeras. Gracias, Ileana. Y me encanta el tema que tocas, porque por un lado Cristina más habla, pues une muy bien el tema personal, y también está el tema de las oportunidades y el tema del marco legal y las políticas públicas y todo lo que tenemos alrededor que sortear. A mí me gustaría sumar uno que yo tenía muy presente, y es la primera vez que yo me hice consciente de que tal vez había una desventaja estructural, es cuando estudié precisamente la carrera de Derecho, en donde en toda la carrera nada más tuve a una maestra abogada. Y es la primera vez que dije, claro, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿En dónde están estos role models? Entonces, por todos lados, la verdad es que hay distintos ámbitos en donde en realidad, pues todo va sumando, ¿no? Aquí me piden, sí, tenemos que ser muy conscientes con el tiempo. Entonces, le doy la palabra a Mónica Bichara. Tenemos aproximadamente 3 minutos para contestar cada una de las preguntas. Entonces, Mónica, ¿tú qué nos puedes decir acerca de las diferencias estructurales y personales que has encontrado como mujer? Definitivamente estoy de acuerdo con lo que mencionan Cristina y Ileana, en el sentido de que existen claras barreras y me gusta mucho el contraste. Cristina y yo somos más o menos de la misma edad, y Ileana es claramente más joven. Y veo el avance que hemos tenido. Y veo, Antonio, que tú estás más o menos en medio también. Y eso que tú te das cuenta de que, oye, son como que la mayoría de mis profesores son hombres y demás. Yo siempre platico que en una de mis primeras entrevistas recién salida de la carrera, con las mejores calificaciones habidas y por haber, me entrevisto con un gran despacho al cual era tan aspiracional para mí como mujer. Y la respuesta que obtuve, porque la entrevista había sido inclusive con alguien que había sido mi profesor, y en ese momento me dijo, Mónica, realmente creo que no vas a tener éxito en este despacho, aunque claramente eres la candidata mejor calificada que tenemos en este momento, eres mujer. Y esto yo lo sigo platicando porque obviamente algo así tan obvio, tan directo, ya no se puede hacer hoy en día, lo cual es padrísimo, pero sigue existiendo un poquito. Y siempre que me topo con esa persona que me lo dijo hace 26 años, le doy las gracias, porque le digo, realmente en tu despacho, hasta hace muy poco, no había esta idea de cómo avanzamos el talento femenino, cómo es que nos estamos disparando en el pie al no cuidar el talento femenino, y ha ido cambiando. Y realmente ha ido cambiando porque ha habido una,
entre que las mujeres hemos llegado en ciertos ámbitos a ocupar posiciones de liderazgo, y cuando hablo de ciertos ámbitos, generalmente son empresas extranjeras como en la cual yo laboro, donde van un poquito más adelantado en estas ideas de cómo nutrimos, cómo protegemos a todo nuestro talento, y hay un reconocimiento tácito que el talento femenino se tiene que cuidar de diferente forma, que es a lo que mencionaba Ileana. Es entender esas diferencias que por los roles múltiples que todavía se espera de la sociedad, por parte de la sociedad de las mujeres que mencionaba Cristina, es en esos ámbitos, digamos que esa es la cancha en la que hoy por hoy las mujeres en México seguimos jugando. Y hay ciertas reglas que aplican para mujeres que para hombres no aplican. Y las estamos igualando y las estamos limando y se están acercando a ser un poquito mejores para ambos lados, porque estoy convencida de que esto es bueno para ambos. Y la pandemia viene a resaltar muchas de estas desigualdades, etcétera. Pero viendo lo propositivo veo que hemos avanzado, me encanta, y a mí lo que me mueve es que se siga avanzando y se siga avanzando más rápido. Y eso fue una de las razones por las cuales fundamos Abogadas MX, donde Antonia amablemente es nuestra directora, con todo el talento que eso implica. ¿Y qué fue la intención? La intención fue empujar el tema. Y eso, al punto de Cristina, causa un poquito de fricción. El americano le llama, pero hay una fricción que es saludable. Y yo digo, sí, vamos a causar esa fricción saludable para que se platiquen las cosas, para que avancen las cosas, porque no nos podemos quedar estáticos. Y ahí termino, Antonio, para seguir debatiendo estos temas y ver si nuestra audiencia tiene alguna duda que quisiera aportar. Muchas gracias, Mónica. Sí, completamente de acuerdo. Y aparte, algo que desde Abogadas MX, pues nos interesa mucho ponerlo en la mesa, es no solamente que la mujer llegue a estos puestos de toma de decisión, sino permear las políticas de largo plazo que permitan que, como se ha dicho últimamente en muchos foros, pues que esta puerta permanezca abierta. O sea, que no solamente sea que puedan llegar algunas mujeres y que éstas sean quienes puedan romper el techo de cristal, sino que exista una estructura para que así permanezca. O sea, no queremos unicornios. Exacto. Ya no queremos mujeres unicornio. Queremos Exacto. mujeres unicornio, como hay hombres unicornio, queremos mujeres arriba del promedio, como hay hombres arriba del promedio, y queremos mujeres promedio, hombres promedio. O sea, eso es todo lo que estamos pidiendo. Como decía Ileana, todos vamos a tener que pasar el examen. Queremos agentes de cambio, ¿no? Queremos agentes de cambio. En donde pues mujeres, hombres y todos nos podamos desempeñar de manera plena en el ámbito y en el lugar y en el espacio en el que queramos. Ahondando un poco en el tema laboral, metiéndonos por ahí, me gustaría preguntarles, y si les parece bien empezamos en el mismo orden, ¿cuándo identificaron por primera vez que ustedes u otras mujeres podían ser discriminadas en el ámbito laboral por el hecho de ser mujeres? Cristina, te cedo la palabra. Gracias, Santo. Bueno, pues muy interesante escuchar lo que dicen todas. Y efectivamente, pues Mónica y yo, que somos de la misma generación, a mí me tocó exactamente la misma experiencia. Tener por promedio y por la labor que había hecho en la universidad, que me recomendaran para un muy importante despacho de abogados y que en el despacho me dijeran, qué pena, pero no tiene sentido invertir en una persona que en unos años se va a casar, va a tener hijos y no vamos a poder maximizar nuestra inversión o sacar provecho de la inversión. Y esta misma cosa siguió pasando a lo largo de muchos años. Eventualmente me fui a trabajar al gobierno, y en el gobierno, como las estructuras son claras, las pagas son transparentes, cualquiera se puede meter al portal de la Secretaría, que sea el caso, y ver las remuneraciones de todo el mundo. Y el servicio está diseñado para, digamos, no enfrenté en el gobierno este tipo de retos,
pero eventualmente cuando llegué a la comisión de competencia, la comisión cumplía ese año 20 años y nunca había tenido una mujer en su pleno y había habido muy pocas mujeres en el trayecto, ¿no? Entonces allí fue donde vi que el tema del género era determinante más allá de las capacidades, porque muchas de las cosas que se pusieron en tela de juicio y que se discutieron cuando yo fui nombrada por el presidente Calderón como comisionada, tenían que ver exclusivamente con el hecho de que fuera yo mujer y no con ninguna de las demás características y algo similar, digamos, a lo largo del resto de mi carrera profesional. Entonces, la primera vez fue estando en la escuela, efectivamente, y buscando mi primer trabajo de pasante, pero se repitió a lo largo de muchos años, que eso es lo que me ha pues, motivado a tratar de trabajar tanto por ese tema. Fíjense que esta pregunta me hace reflexionar mucho porque también te hace pensar en varias cosas que normalizas. O sea, yo pensando, ¿cuándo fue que me di cuenta? Lo que pasa es que yo me tardé muchísimo en darme cuenta porque piensas que a lo mejor el problema eres tú y no el contexto, ¿no? O sea, viendo hacia atrás, veo que mi primera experiencia de acoso fue en la escuela, en un cubículo de un profesor que se me acercó a darme un beso. Y piensas que a lo mejor es o sea, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? Y el punto de estas cosas es que tú no hiciste nada, ¿no? Es una relación de poder, es una relación donde hay una persona que te está agrediendo y piensas que a lo mejor el problema eres tú. Y eso es pues parte de la cultura machista. Ojo, hablar de cultura machista o de feminismo no quiere decir que las mujeres odiemos a los hombres, no quiere decir que los hombres sean todos malos, sino que estamos en una cultura en general donde pensamos que ciertos estereotipos o ciertas conductas son correctas y no lo son. En el ámbito laboral, ¿cuándo fue? Ojo, de nuevo, no me di cuenta en su momento, pero ¿cuándo te sucedió una experiencia donde te das cuenta de las desigualdades? Bueno, como decía ahorita Cristina, en el gobierno, la verdad es que sí, las plazas todas son, o sea, tú al final te contratan para una plaza, entonces, pues ganas lo mismo que tu compañero que hace lo mismo porque es la misma plaza. Entonces, en ese sentido, siempre fui muy afortunada en la medida en que hubo alguien dispuesto a darme trabajo, casi siempre hombres. No porque mujeres no, sino nada más no había mujeres en posiciones de darte trabajos, ¿no? Pero el primer momento donde sí sentí una gran diferencia importante fue después de que tuve a mi hija, porque yo, y para cada quien la maternidad es diferente, pero cuando tuve a mi hija inmediatamente regresé a trabajar después de los 3 meses de licencia de maternidad pagada. Y el primer problema es que me enfrenté es, ¿y dónde me saco la leche? En el baño, que es una cosita de este tamaño y está muy limpio, pero no me voy a sacar la leche en el baño de mi oficina, porque pues no, ¿y dónde la voy a guardar? ¿Y dónde? De nuevo, tuve la suerte y se alinearon las estrellas de que en ese momento el que era mi jefe estaba también de licencia académica y entonces me dijo, pues usa mi oficina. Pero ¿y qué hubiera pasado si no? ¿No? Te reincorporas, tienes la suerte de reincorporarte, la suerte, ¿no? Que no es suerte. Deberíamos tener estas estructuras que permitan la participación de las mujeres en el ámbito laboral, pero digamos, desde ese punto de vista tuve la suerte de que mi jefe tenía su oficina disponible y entonces pues ahí yo era donde me sacaba la leche después de un momento bien vulnerable, donde te estás reincorporando. Por supuesto que lo puedes hacer, ¿no? Tienes la capacidad para hacerlo, pero es un momento complicado y bueno, ahorita también tenemos una política en el Poder Judicial de la Federación de tener lactarios dignos, pero este tipo de cosas también son de las que no te das cuenta y al final son esas barreras que ahí están y de las que tenemos que hacernos conscientes cada una de nosotros y cada uno de nosotros. Muchas gracias, Ileana. Si les parece bien a los panelistas, cuando nos quede un minuto prox, se los voy a poner en el chat para que estén medio pendientes del chat. Yo rapidísimo quiero mencionar que conmigo también fue muy chistoso. Yo
cuando yo siempre me he dedicado a temas de vulnerabilidad, hasta antes de llegar a Abogadas MX estaba en temas de invisibilidad social y yo no me había hecho consciente de mi vulnerabilidad, yo me sentía muy empoderada, me había hecho consciente de la vulnerabilidad y de la suma que niños en situación de calle, le sumaba el ser mujer o migrantes o etcétera, pero eh, cuando llego a Abogadas MX digo, claro, esto es completo y totalmente estructural y se encuentra en todos los ámbitos. Y es como también a veces hay que hacernos conscientes de distintas formas, como en cada lugar hay retos y el género siempre, siempre, siempre es un tema importantísimo a abordar. Para respetar el tiempo, le cedo la palabra a Mónica Bichara. Gracias, Antonia. Fíjate que es muy difícil describir y creo que es donde entre hombres y mujeres tenemos que escucharnos mejor. Y yo me acuerdo una vez caminando una de las tiendas de Home Depot y en el panel estaba yo como mujer, estaba otra de las directoras y el resto eran 3 o 4 hombres, incluyendo el director general en ese momento, que es un gran impulsor de talento femenino, Ricardo Saldívar. Hizo una pregunta a la audiencia, que eran puros asociados de tienda, y les preguntó cuál ha sido su reto más importante o denme un ejemplo de excelente servicio al cliente. Entonces, inmediatamente subieron la mano varios de los caballeros en el salón y subió la mano al final una de las mujeres. Y la historia que contó la mujer fue que ella había dado un excelente servicio porque estaba asignada al área de herramientas, del cual sabía mucho, y se acercó una pareja y el hombre le hizo una pregunta sobre el taladro A versus el taladro B. Ella le explicó y le dijo el cliente, no, ve a hablarle a uno de tus compañeros. Entonces entonces yo fui y traje a uno de mis compañeros que dicho sea de paso era de plomería, no sabía tanto de taladros, medio que le explica al señor. Ella no lo dijo así, dijo, él le vuelve a explicar o lo trata a apoyar a nuestro cliente, a darle el servicio al cliente, y luego dice, y ella sonríe, y en algún punto volteó la esposa y le dijo a su esposo, ¿ves? Ella sí sabe. Y retirándonos de esa junta, el director general dijo, oye, pues qué excelente servicio al cliente, pero aún siendo, como te digo, un gran partidario del talento femenino, no había pescado la diferencia de todos los demás, cómo habían sido, ninguno más había sido cuestionado por su género, si sabía o no del producto. Y eso es un ejemplo multiplicado en todos los niveles en los que la mujer es constantemente cuestionada. A mí ya hasta me causó mucha gracia. Cuando entras y dices algo coherente, algo extremadamente bien fundamentado, y como mujer sabes que esto vas a ser cuestionada, entonces te tienes que preparar el doble. Tienes que llevar el triple de las respuestas, por si te preguntan A, por si te preguntan B, por si te preguntan C, porque sabes que si fallas en cualquier, vas a ser medida de otra forma. Pues también la medición es uno de esos temas que es constante. Y es constante. Tengo el privilegio de ser una mamá, de tener una mamá americana. Entonces, traigo otro chip. Y ves 2 culturas al mismo tiempo en tu casa. Entonces, yo siempre era esa niña necia que, bendito Dios, Gen Z me quita el sombrero. O sea, las millennials y los Gen Zs, o sea, quítate ahí que ahí te voy. Pero yo sí era la niña necia que cuestionaba en prepa, en la clase de oración de cómo hablar en público, que la maestra decía, bueno, las mujeres, por favor, que tienen que dar una plática de 3 minutos, acaban de ganar el certamen Miss Nuevo León, de por qué deben de venir a Nuevo León los turistas. Hombres, ustedes son líderes sindicales y están invitando a su sindicato a irse a la huelga. Y yo subí la mano y le dije, yo con mucho gusto soy la primera, pero yo quiero ser la líder sindical. Que dicho sea de paso, no quiero ser líder sindical. Pero era el tema de, a ver, ¿really? O sea, ¿tengo que hacer certamen de belleza? Esos son el tipo de cosas que los hombres no entienden, que es una tras otra, tras otra. Y eso es lo que a cierta edad, más o menos a la edad que tenemos Cristina y yo,
como que te colman la paciencia. Y dices, hasta aquí. Vamos a ver cómo cambiamos esto. Y ya tenemos que acelerarlo, porque dicho sea de paso, yo tengo una hija, Gen Z, Reloaded. Y yo no quiero que tenga que batallar tanto. Y muchos de ustedes tienen hijas, y yo no quiero que ninguna de su hija tenga que batallar. Quiero un mundo más justo, y dicho sea de paso, beneficia a todos. Estudio tras estudio lo indica. Se multiplica el valor del país, todo se hace mejor. Entonces no lo estoy diciendo nada más por yo y por mi hija, lo estoy diciendo por todos. Y por eso es algo que me apasiona tanto. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a todas por sus respuestas. Y sin duda es la importancia también de poner el tema de los sesgos inconscientes y de todas y todos como mujeres y como hombres, pues atrevernos a cuestionar nuestros propios sesgos y de explorarlos y de involucrarnos todos desde nuestros ámbitos distintos, pues para poderlos ir desmembrando, conociendo y trabajando. Y es por eso que me gustaría saber ya, después de estas dos preguntas, pues, ¿qué es lo que ustedes ya desde sus ámbitos, desde sus puestos de toma de decisión, desde la experiencia y los caminos que han tenido que sortear, qué hacen desde sus ámbitos de competencia, pues, para impulsar el tema de la igualdad? Gracias, Anto. Mira, yo hago varias cosas. La primera es compartir constantemente con mis socios, con mis colegas, con mis clientes y con todo el mundo qué satisfecho estoy de todo lo que no me pierdo de la vida de mi hija por ser una mamá participativa y decirles, es al revés, no pienses tú en qué oportunidades laborales pude haber perdido yo, pienso yo en cuántas oportunidades familiares has perdido tú. Todo lo que tú no has visto de tus propios hijos, que yo sí vi. Tú que no podías llegar a comer y no podías llegar a revisar tareas y tú que no podías llegar a acostarlos porque iba a ser el fin del mundo laboral, te has perdido de muchas cosas muy importantes. Y ahorita en la pandemia muchos hombres que están conviviendo con sus hijos en casa y están viendo que aunque es un trabajal de locos, también es una satisfacción enorme ver y participar de la crianza de los hijos o del cuidado en general, y con las cargas domésticas menos, pero digamos, hay esta parte también de, pues es mi casa, ¿no? Y me toca poner un cacho de eso. Entonces, uno es socializar de manera constante que la participación de los hombres en la crianza y en las labores domésticas no solo es una obligación o una forma de compartir, sino también es un privilegio ser el miembro de una familia y el tema de un hogar y poderlo vivir al máximo. Creo que es una cosa muy importante. Muchos hombres no saben de qué se han perdido al no poder participar de manera más cercana en esto. Y en la parte más formal, pues es participando en organizaciones y en iniciativas de manera constante y de lunes a domingo. En Abogadas MX, yo estoy en algunas otras organizaciones, en el International Women's Forum, en el 30% Club, estoy en el comité directivo de mi propio despacho, trayendo cada que puedo la agenda de género. Tengo mentís en Abogadas MX y tengo también dentro de mi despacho mentís, y no solo las que tengo asignadas ese año, sino las generaciones anteriores, dirijo tesis, hago todo lo que puedo para que otras mujeres y otras personas hagan esto, y sobre todo doy muchísima lata a mis colegas hombres a que hagan lo propio. Ese tiempo que le dedicamos finalmente y que parece ser un costo, yo tengo una expresión, la verdad es que bastante poco elegante, pero que les voy a compartir igual, que es que yo me pasé menos tiempo amamantando que muchos de mis colegas borrachos. Ese es nada más como por decir el tiempo que una mujer le dedica a las labores que son exclusivas de la mujer como madre, que es amamantar. En el número de hijos promedio, yo tengo una sola, pero hoy en día la mayor parte de las familias mexicanas tienen 2.1 hijos. Entonces, el número total de meses que vas a amamantar teniendo esos 2.1 hijos y contando las horas que le dediques a amamantar y a sacar la leche, son unas cuantas. Si tú le sumas en todo ese tiempo, pues cualquier hombre ha perdido ese tiempo haciendo cualquier otra cosa. Digo, yo uso esta pues porque la profesión legal es muy afecta a las comidas largas con mucha animación, ¿no? Entonces, sí, ese tiempo, pues es equivalente a lo largo de una carrera de 40 años que uno acaba trabajando o más,
realmente la parte estrictamente de la maternidad es muy poquita y sin embargo se castiga como expectativa de crecimiento de manera desproporcionada. Si todo el resto de las actividades familiares se reparten mejor entre hombres y mujeres, y hoy la mayoría de los papás van a las actividades del kinder y se involucran mucho más que antes, creo que esa parte va haciendo que se va repartiendo mejor. Y entonces, si el único punto de la carrera de las mujeres es el periodo de lactancia y lo demás está más repartido, tampoco es tanto, ¿no? Entonces, se puede hacer una mejor distribución y eso es para lo que yo lucho todos los días. Gracias, Antonio. Gracias, Cristina. Tocas dos temas claves. Creo que visibilizar y transformar. Si visibilizas, transformas y también, pues, fomentas aliados y aliados, ¿no? Entonces, pues sí, importantísimo. Ileana, perdón si te quité la palabra. No, Estamos... súper interesante. Ya tengo como 8,000 ideas en la cabeza y a ver si logro sacar algo coherente. A ver, lo primero es qué haces tú desde tu ámbito y bueno, afortunadamente, pues si estás en una posición, digamos, donde tú eres líder de un equipo, puedes hacer varias cosas. Nosotros, de nuevo, soy muy afortunada porque estamos en un lugar donde ya tenemos una política de paridad institucionalizada, entonces es bien importante hacerla explícita cada vez y explicar que no se trata nada más de que lleguen las mujeres porque lleguen, sino porque esto es una buena idea para todos, como ya lo habían dicho, porque esto no solamente está vinculado con el tema de género, perdón, de equidad y de equilibrio, sino también tiene que ver con horarios laborales. ¿Por qué con horarios laborales? Porque en la cultura mexicana somos muy dadas y dados a pensar o a dar un premio a ciertos valores. Y uno de estos valores es quedarte muchísimo tiempo en la oficina, porque eso significa que eres muy comprometido. Perdón, pero no. El hecho de ser comprometido es sacar tu trabajo. Si sacas tu trabajo en 6 horas en la oficina, que a toda madre. Pero si no, y te vas a tu casa y estás en la tarde, pues también, ¿no? El punto es, para hombres y para mujeres, para toda la sociedad, es benéfico que el tiempo que se dedica en un lugar de trabajo se minimice, se hagan eficientes los procedimientos de trabajo, porque entonces cada quien le va a poder dedicar ese tiempo a lo que quiera. Es decir, se benefician hombres y mujeres de no estar desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Por qué? Pues porque entonces quien quiera utilizar ese tiempo en labores de cuidado, ojalá que cada vez sean más hombres. Ahorita sigue siendo mucho más las mujeres dedicadas a labores de cuidado. Esto culturalmente también va cambiando de generación en generación, pero a medida que tengamos mejores horarios de trabajo, entonces tendremos una sociedad más igualitaria y el que quiera utilizarlo para labores de cuidado, qué bien, y que quiera utilizarlo para ir al cine cuando podamos ir al cine, también está bien. Esto lo que tenemos que entender es que es bueno para todos. Otro de los temas que se tocó que me parece fundamental es el tema de los hombres aliados. A ver, los hombres no necesariamente, cuando tienen actitudes machistas, no necesariamente es porque sean malas personas. Entonces hay distintas formas de abordar esto, ¿no? Tengo compañeras o incluso yo misma en algunas situaciones respondes como muy agresivamente ante alguna cuestión y hay veces que puedes llegar a modular cómo contestas porque no digamos, estos temas de igualdad y de desigualdad estructural tienen que ver con cómo creces y cómo aprendes las cosas. Entonces, si tú no vives la discriminación, no la entiendes. Hay veces que uno tiene toda la paciencia de sentarse a explicar, como decías ahorita, ¿no? Con los colegas de no, mira, es que para nosotros es diferente, déjame te explico. Y hay veces que uno tiene que ser un poquito más, ¿no? O sea, me acordaba ahorita que estaba platicando Mónica, me acordaba de una vez que un litigante entró a mi despacho. Es que estoy buscando a la jueza porque un tema muy importante y bueno, pues, ok, pues adelante, que pase el abogado, que se registre, pero bueno, que pase. Entra a mi despacho, yo atrás del escritorio y como que volteé así. ¿Usted es la jueza? Pues sí, sí soy yo. ¿Qué se le ofrece? No, perdón, es que cuando uno piensa en una jueza, piensa en una señora gorda de 65 años y usted está muy guapa. Entonces, este señor no se daba cuenta que en estas palabras ya me había insultado como 800 veces, ¿no? A mí me queda claro que yo estoy prestando un servicio público y que no estoy para estar educando a los litigantes. Pero la gente tiene que darse cuenta de que no puedes, digo, esto es casi de cortesía elemental, pues,
Pero este tipo de cosas son agresiones a las mujeres y son, como decía también hace ratito Mónica, tienes que, como mujer, no solamente ser buena, tienes que ser mucho mejor y tienes que tener como toda esta, todo a tu alrededor para que te la crean, ¿no? Para que te la crean que, sí, disculpe, señor litigante, soy yo la jueza la que está acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos confiar en nuestros hombres aliados a que nos ayuden. Se va a organizar un panel. Amigos, por favor no vayan a ningún panel si no hay ninguna mujer, porque les aseguro que del tema que sea, va a haber una mujer experta. Encuéntrenla. Y si no, digan, sabes que yo no puedo, pero tengo una colega que sí puede. Y bueno, como decían, los hombres que ayudan a impulsar el talento femenino. Lo que hemos aprendido en Abogadas MX es que definitivamente tenemos identificado ciertos temas que son propios de la mujer y otros que son los estructurales que hemos venido comentando. Donde hemos podido incidir muchísimo en los 6 años que ya tiene Abogadas MX es elevar la conversación dentro de los despachos jurídicos, dentro de las empresas, para hacer notar estas diferencias que hemos venido platicando. Y el otro gran programa que hemos impulsado en Abogadas MX es el de mentoría, porque como decía Ileana, tenemos identificado perfectamente el punto coyuntural donde la mujer generalmente toma el rol de mamá y es justo ese momento en el que también está creciendo en su carrera profesional y se siente muy vulnerable que no está cumpliendo en los dos roles y es un momento fundamental para decirle, no, déjame te digo por qué sí estás cumpliendo, por qué vale la pena seguir adelante por ti, por tu familia, por tu hija. Porque cuando yo estaba en ese momento vulnerable, me tocó la enorme fortuna de que mi hija naciera en Estados Unidos. Entonces tenía role models en mi mismo departamento jurídico, en la empresa en la que yo trabajaba, de mamás que trabajaban. Y podía ir a hacer una pregunta de que, oye, algo estoy haciendo mal porque se está enfermando constantemente. Y me decían, no, los huercos se enferman. Es parte del proceso, Mónica. Hagas lo que hagas, se van a enfermar. Se tienen que enfermar porque es como desarrollan su sistema inmunológico. Y yo, ok, chido, no soy yo. Entonces, alguien que te dé esa palmadita en el momento indicado es crucial para una mujer. Y tenía yo visibilidad de que, oye, pues aquí en Estados Unidos esto es normal. Llegas a México y veo esa incertidumbre. Como mujer, veo a otras mujeres que dicen, híjole, se me espera tanto, ¿cómo lo puedo combinar? Y ya puedes dar tips, puedes dar aprendizajes, puedes decir, mira, por aquí es, por aquí no es. Entonces, lo que yo diría, mentoría entre mujeres es importante. El dar claves, entender cómo se mueve una estructura organizacional que no tiene la ventaja que menciona Ileana, de cuáles son los hilos que se mueven, qué es lo que importa. Ya que llegas a una cierta posición, empiezas a notar esos, digamos, cómo se toman las decisiones de avance. Y por último, la manera en que yo sigo contribuyendo es elevo la conversación en todos los ámbitos donde participo, dando esa perspectiva como mujer que tanto necesita nuestro país. Entonces, cuando todos los hombres, socios de despachos con los que he platicado a lo largo de este año de pandemia, me dicen, estamos maravillados de cómo ha funcionado esto del home office, dice, ¿sabes qué? Eso te va a ayudar tanto a retener tu talento femenino cuando esto se acabe, porque ya viste que puede funcionar. Tu reto va a ser que muchas mujeres van a tomar provecho de esto y que no caigas en tu patrona tradicional de decir, entre más tiempo está aquí, más productiva está siendo. No, Mónica, es que estamos siendo hasta 1000 veces más productivos. Exacto, que no se te olvide. Qué padre que ya te diste cuenta. Tú lo pones de una manera propositiva, pero la neta es que en Abogadas MX sabíamos de esto desde antes. Porque yo, que soy la directora jurídica de Home Depot, te puedo decir que me vale gorro donde Cristina me contesta el teléfono siendo mi abogada externa, siempre y cuando me conteste el teléfono. O me resuelva lo que tenga que resolver. Y las mujeres lo vamos a hacer. Si lo vamos a hacer a las 12 de la noche después de acostar al niño porque tiene calentura, lo vamos a hacer a las 12.
pero no vamos a fallar, porque tenemos ese drive. Y me encanta ver a chavos más jóvenes, abogados con los que he tenido juntas a lo largo. Uno, ayer, el director jurídico de una de las grandes energéticas, porque pues, es el tema de la semana. Chavo muy quitado la pena, banda en el pelo, dice, no, me vengo a hacer ejercicio, fresca de las 11 de la mañana. Dije, buena onda, o sea, ya todos nos estamos dando cuenta que algo que era estructural para las mujeres ya no es solamente un tema de mujeres, ya es un tema de que, oye, como que podemos todos tener una mejor calidad de vida. Ahí es donde está el ganar-ganar. Y ahí es donde hay que aprovechar las coyunturas y decir, oye, cuando oyes a mi jefe decir, oye, las tiendas dicen que no han estado mejor atendidas en su vida, desde que están todas las oficinas corporativas de Home Depot en home office. Y yo, Por supuesto. sé que eso nos va a ayudar. Y se los dejo caer. Pues vas en tu posición de liderazgo, encuentras el cómo impulsarlo, sabes lo que va a beneficiar a este talento y sabes que al final del día no lo estás haciendo por perjudicar a nadie más. Y sabes que tocas para nivelar y para impulsar a todos, para que todos tengamos una mejor calidad de vida, por Dios. Y tocas también un tema que si bien lo hemos discutido de manera indirecta, es importante mencionarlo, es el tema de las diferencias intergeneracionales y cómo todos estos cambios por los que hemos pujado las mujeres durante tanto tiempo, pues al final del día, y también lo comentó Cristina en este espacio, pues son beneficios que los hombres están volteando a ver y están diciendo, pues yo también quiero estar en mi casa, yo también quiero ir al gimnasio y poderme sentir cómodo trabajando porque lo que importa es lo que está acá, etcétera. Y importantísimo también, pues el tema de los despachos, ¿no? En Abogadas MX nos sentimos también súper orgullosos de que estamos impulsando los estándares mínimos de inclusión y diversidad de despachos jurídicos en México, establecer este piso mínimo, ya sea, y en conjunto con los despachos, a quienes tenemos a muchos aliados haciendo este trabajo en conjunto, pues trabajando por, si eres despacho grande, chico, transnacional, nacional, ¿cuál es el piso mínimo aceptable en términos de inclusión y de diversidad? Entonces, como dicen, por supuesto que es un tema coyuntural, es un tema complejo, es un tema que implica todas las soluciones que hemos discutido en esta pregunta, pero este tema de la desigualdad, pues estamos hablando de que es múltiple y de que se deben de implementar de manera integral, como lo hemos estado platicando. Entonces, me gustaría saber qué consideran ustedes o cuáles consideran ustedes que son las acciones más urgentes, qué es lo que tiene que pasar ya para que se puedan hacer frente a estos problemas públicos. Cristina, si quieres te cedo la palabra. Gracias. Mira, creo que la sensibilización, todas hemos estado platicando de que lo que no se conoce no se puede discutir, ¿no? Entonces, lo primero es poner el tema sobre la mesa, sacarlo de ser una agenda de mujeres a ser una agenda de negocios. Por supuesto, en la parte de equidad, violencia y demás es un tema social mucho más amplio, pero para la comunidad legal creo que lo importante es socializarlo como un tema de negocio. Le conviene a los despachos tener un pool más amplio de talento, le conviene a las empresas tener abogadas a todo lo largo de la cadena. Es un tema, es un caso de negocios. Entonces creo que eso es lo primero, estar difundiendo y difundiendo información. Lo segundo sí es tomar acciones muy concretas para la brecha de representación y la brecha de paga. Creo que esas son dos como muy claras que cada vez se vuelve menos justificable, digamos, simplemente decir pagar diferente por puestos iguales. Ahí hay una acción concreta muy específica que es repensar los modelos de negociación. Por todas estas cosas que hablábamos de roles tradicionales, las mujeres que negocian de manera agresiva son vistas como unlikable, ¿no? O sea, no son, rompen un poco el perfil. Entonces, las mujeres que negocian de manera agresiva su compensación o su bono o sus promociones son penalizadas.
En cambio, los hombres que hacen lo mismo, y de esto hay muchísima información, ¿no? No es un tema de percepción, está súper documentado en México y en el mundo, hay muchísima literatura de cómo funciona este fenómeno. Entonces, ir reduciendo los espacios de negociación en la compensación y en las promociones para tener criterios más estandarizados, lo mismo que en las entrevistas de trabajo, tener preguntas estandarizadas donde no se vaya yendo la conversación a que tú juegas fútbol y yo también, y a mí me gusta y a mí también, y dónde tienes tu palco en el estadio, y en el, no, se van haciendo temas que van reforzando los privilegios y reforzando los sesgos. Entonces, el tener preguntas estándar, ya habrá ocasión de socializar y conocerse, y si resultó que a los dos les gusta el fútbol, una vez que ya estén contratados, sean hombre y mujer, mujer y mujer, hombre u hombre, pues que vayan juntos al estadio. Pero las entrevistas no son el lugar para desarrollar afinidad de esta naturaleza, sino para buscar cualificaciones, y al ir rompiendo ese tipo, abrimos el pool de talento. Entonces, creo que esas son como medidas muy concretas que puede hacer cualquier organización desde hoy para mejorar su pool de talento, porque además el gusto conjunto por el fútbol no es lo que va a hacer que un abogado tenga un mejor desarrollo profesional. Puede ayudar en ciertos contextos para el networking, para la generación de asuntos, pero hay muchas otras maneras. No es la única, la tradicional, de generar asuntos. Yo estoy segura que cuando Mónica elige counsel para Home Depot, o cuando Ileana está utilizando su jurisdicción respecto a un asunto, no lo hace con fundamento nada más en sus afinidades personales, en lo que considera que es correcto para una organización. Entonces, creo que podemos ir avanzando en ir cerrando esos espacios, porque todos caemos en ellos. Creo que algo importante sobre los sesgos inconscientes es que no solo lo tienen los hombres. Hay un estudio muy usado en estas cosas que es el de Implicit Bias de Harvard, que tiene un sitio dedicado exclusivamente a esto, y cualquiera de nosotros que tome el test de sesgos en materia de género, de raza, y vienen allí muchos, se va a dar cuenta que todos los tenemos, también las mujeres. Entonces, el tema de hablar y revisar los sesgos inconscientes y de desvincularlos de la bondad o maldad de las personas, del machismo o del feminismo, sino simplemente que así crecimos, así fuimos criados, así hemos percibido el mundo, pero eso no quiere decir que haya sido correcto o que sea aplicable al presente, muchísimo menos al futuro. Entonces, todos los que estamos en la generación de ir sentando las bases y las políticas para los chavos que vienen atrás, estamos en posición de decir, así me tocó a mí, pero no debe de ser así, ni tiene que ser así. La pandemia nos ha enseñado mucho de cómo tiene y debe de ser el mundo, y creo que si no sacamos los apuntes de eso y los empezamos a aplicar, en unos años vamos a estar en el mismo lugar. En México va para atrás y no para adelante en términos de equidad, de mujeres en consejos, de mujeres en tomas de liderazgo, de puestos de liderazgo, de brecha salarial, de representación, de paridad. México ha tenido retrocesos, no avances. Entonces nos toca a todos los aquí presentes detener el retroceso y, por supuesto, empujar para el avance. Mil gracias, Cristina. Ileana. Pues sí, totalmente. Yo tengo como muy presente que una de las cosas que decía la jueza Ruth Bader Ginsburg es que una pregunta que frecuentemente le hacían es, bueno, ¿qué le suma al sistema judicial la participación de las mujeres en togas? Y ella, a su vez, citaba a una jueza local que decía, bueno, pues mira, al final de cuentas, un viejito sabio y una viejita sabia van a llegar a la misma decisión. Pero lo que también es cierto es que las mujeres, así como las personas de diferentes grupos y orígenes étnicos, contribuye a lo que un juez federal describió alguna vez como una distintiva variedad de perspectivas influida por diferencias en la biología, el impacto cultural y la experiencia de vida. O sea, lo que trae es riqueza a las discusiones. Entonces, que todos reconozcamos esta riqueza que viene con incluir a mujeres en los puestos de toma de decisión, pero también a las personas de de la diversidad sexual y a minorías. Entonces, para mí, ¿qué urge? Dentro de mi ámbito, de nuevo, soy afortunada porque ya está incluso a nivel constitucional con la reforma que acaba de pasar en Cámara bueno, ya pasó el proceso legislativo, falta su publicación en Diario Oficial de la Federación, pero ya está mandada desde la Constitución, por lo menos la paridad de género en el Poder Judicial, lo cual es una gran noticia.
Entonces, desde ese punto de vista ya vamos avanzando. ¿Qué urge entonces? Pues medidas tendientes a la igualdad estructural, las desigualdades que no se ven, pero que ahí están y afectan de manera más marcada a las mujeres, irlas detectando. Y para eso, ¿qué necesitamos? Educación, educación, educación. ¿Educación en qué sentido? Tener las antenitas bien puestas para detectar los micromachismos, tener las antenitas bien puestas para detectar cuándo estás tomando o cuándo estás con estos sesgos o con estereotipos de género. Ay, no la voy a contratar porque es mujer y las mujeres se dedican a la crianza. Educación en las escuelas de derecho. A ver, cuando yo estudié derecho penal, la violación podía ser una violación entre cónyuges y entonces era el ejercicio de un derecho. En la formación jurídica de nuestras abogadas y abogados, no puedes ver al derecho civil, el derecho familiar de la misma manera que lo veíamos cuando yo estudiaba derecho. No podemos ver al derecho penal. Y esto corre por todas las materias, no nada más en estas dos que acabo de mencionar, y por el derecho constitucional. Y otra cosa que creo que es bien importante en esto de la educación es resignificar muchísimas cosas. A ver, ¿qué resignificaría yo? Entre otras cosas, la justicia. La justicia, cuando nos imaginamos, ¿no? Siempre que hay una Temis o hay una Judith, es una señora que tiene su venda en los ojos y su balanza y todo. A ver, se tiene que quitar la venda de los ojos. ¿Por qué? Porque tiene que ver a quién está juzgando en cada caso concreto. Porque tenemos un mandato constitucional de que en algunos casos hay que aplicar perspectiva de género. Ojo, perspectiva de género no equivale a darle la razón a las mujeres. En muchos casos yo he tenido que decirle, discúlpeme señora, pues usted no tiene razón su ex esposo, ¿no? Pero lo que sí significa es justamente que detectes estos desequilibrios de poder en una relación y si hay algo de esos desequilibrios o desigualdades estructurales que incida en el caso concreto. Entonces, por eso la justicia no puede ser ciega ni puede tener una venda en los ojos, porque la justicia tiene que ver a las personas que están enfrente de ella. Y esto es una cosa simbólica bien importante. ¿Qué otros símbolos desde la profesión jurídica tenemos que quitar o desterrar? ¿Qué significa ser un abogado exitoso? Si vemos nosotros las revistas de los rankings, ser abogado exitoso es, ¿no? O sea, o ve uno las fotos, pues muchas veces son así como que todos con los bracitos cruzados y todos hombres. ¿Y las mujeres dónde estamos? ¿Y dónde está no solamente nuestra representación, sino que a lo mejor pues no es los símbolos que tenemos como abogadas y como abogados? Tenemos que repensar qué quiere decir tener éxito, tener prestigio en una profesión y entender que una firma exitosa, un despacho exitoso, también es aquel que se beneficia de las experiencias de tener mujeres asociadas y de lo que las mujeres asociadas traen a la mesa. Y lo mismo en las discusiones de un tribunal colegiado, y lo mismo en las discusiones de la Suprema Corte de Justicia, donde se incorpora la visión de las mujeres y lo que puede aportar las experiencias de vida, no porque vayamos a juzgar basadas en ellas, pero sí al final, si se está discutiendo un asunto que tiene que ver, ahorita que, por ejemplo, está como de moda el tema, ¿no? Con los impuestos rosas o que tenga que ver con los impuestos a los productos higiénicos para mujeres, bueno, pues a mí me gustaría escuchar lo que tiene que decir alguien que usa esos productos, ¿no? Muchas gracias, Ileana, importantísimo. Lo Mónica, que yo sigo impulsando es la propuesta económica, porque para mí es la matona. Me acuerdo estando en una plática de una de las subdirectoras del Banco de México, que como buena economista se había dado la tarea de estudiar todo, o sea, de hacerse de toda la evidencia posible a nivel mundial, de estudio tras estudio, de cómo las empresas más diversas, los ambientes más diversos redundan en mayor riqueza para todos, no solamente para las mujeres, para todos. Y estoy escuchando a esta señora brillante economista, doctora en economía, y dice, más de 40 estudios, esto fue hace años, se fue hace 4 o 5 años, más de 40 estudios que pudimos localizar de los niveles más altos, o sea, de instituciones de primer nivel. Ya es imperativo
nos conviene a todos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es seguir explicando eso y seguir siendo los agentes de cambio y hacer las preguntas incómodas. Toma mucha energía para que una mujer dentro de tu organización se acerque contigo y te diga, tengo una sugerencia de cómo hacer algo mejor. O estoy notando algo en el ambiente que no me gusta y déjame te explico por qué. O ese comentario pudiera no ser el más acertado dentro de tu liderazgo. Y yo he tenido muchas de estas conversaciones con las personas que toman decisiones dentro de los despachos y ya estoy empezando a poner como una de las medidas, lo hice hace años, de, oye, el trabajo que da Home Depot va a ir a los equipos diversos. Necesito, o sea, 30% de la ponderación de a quién le voy a asignar un asunto es si tienen un equipo diverso. Dije, y explícame la diversidad como lo quieres explicar, como dijo Eliana. Quiero ver a mujeres indígenas, quiero ver a personas abiertamente LGBTQ. ¿Y saben por qué? Porque como directora jurídica de hace más de 20 años en la empresa, les puedo decir que los equipos diversos en los despachos me dan un mejor resultado. No sé cómo cuantificarlo. Y a lo mejor tengo un sesgo por ser mujer o a lo mejor por ser mujer me doy cuenta. Tengo mejores resultados. Eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que voy a seguir empujando, porque creo firmemente en él. Y sí, al punto de Ileana, quiero otra perspectiva. Quiero gente en mi equipo que no solamente sean de Monterrey, que no solamente sean hombres, que no solamente estén en las mismas universidades, que no solamente tuvieron la misma experiencia de vida que tuve yo, que dicho sea de paso, con todo y esto, es extremadamente privilegiada. ¿Por qué? Porque estoy convencida de que entre más avancemos, más hacemos por nuestro querido México. Y eso es lo que quiero enfatizar y lo digo en todos los ámbitos donde me invitan a participar. Y me llama la atención cuando he tenido pláticas con socios de los despachos más renombrados y les digo, neta, estás dejando una persona que ya lleva 20 años trabajar para ti, salir de la puerta porque no le pudiste ofrecer ser socia. Dije, ¿realmente estás dejando 20 años de tu inversión salir caminando por la puerta? Dije, o neta no te das cuenta que cuando una mujer o un hombre sale de carrera, tu despacho es aspiracional y cuando llegan y se dan cuenta de cuál es el ambiente, deja de ser aspiracional. ¿Qué tipo de ambiente quieres crear? Entonces, la realidad es que a los abogados no nos dan talleres de liderazgo. Yo tuve oportunidad de aprender mucho de un gran líder que tuve y Home Depot sí nos da esa habilidad de, oye, sí que padre que sepas un chorro de derecho, amor, pero también tienes que liderar un equipo. Y esa parte de cómo liderar esta complejidad, uno, no se va a ir. Dos, si no lo haces, te estás disparando en el pie. Y el cómo hacerlo es realmente poniéndole números, insistiendo, porque ahora tienes stakeholders todo alrededor, como una abogada CMX, como una clienta, que te va a empezar a hacer esas preguntas y que te va a empujar. Entonces tú tienes que decidir si vas a estar adelante del cambio o el cambio te va a empujar. Y estar adelante siempre es mejor. Que te estén empujando o que pase algo gacho, no es donde queremos estar. Ni como país, ni como organización, ni como personas. Muchas gracias, Mónica. Para finalizar, porque ya tenemos 3 preguntas en fila, me gustaría conocer una última reflexión por parte de ustedes. Me gustaría que cerráramos en torno a cómo realmente creen que se pueden ir eliminando las escaleras rotas y cómo se pueden eliminar estos techos de cristal, sobre todo para que más mujeres podamos llegar a puestos de toma de decisión. Y después me voy con preguntas y respuestas. Por favor, Cristina. Perdón. Mira, creo que la realidad se impone. Entonces, una de las razones que sostuvo los roles tradicionales de género, para bien o para mal, eran los matrimonios eternos,
los trabajos eternos y los sueldos que le permitían a una familia tradicional que el esposo fuera el proveedor, la esposa la proveedora de cuidados domésticos y el trabajo durara desde los inicios de la carrera hasta el retiro del señor de ese trabajo y tuviera una pensión. Nada de eso existe hoy. Ni los trabajos duran ese tiempo, ni los matrimonios duran ese tiempo, ni da para mucho con un solo ingreso, ni se pueden hacer las cosas como antes. Entonces creo que la realidad nos está empujando a cambiar. Claro, a los que nos ha agarrado la realidad con los estándares previos, pues ha puesto a las mujeres, a muchas mujeres, al límite, ¿no? Porque están perdiendo ese ingreso de, o ese matrimonio, o ese rol tradicional, o esas cosas sin haber tenido las herramientas para ellas alcanzar su máximo potencial de ingresos. Y por otro lado, el tema, digamos, de la aspiración de independencia y la aspiración de tener ingresos y crecimiento propio, aunque tengas el más espectacular y maravillosa de las relaciones de pareja, sea homosexual o heterosexual, o que no tengas pareja, o esa conciencia de que trabajar es un bien en sí mismo, además de una fuente de ingresos, porque te permite desarrollar otra área de tu vida aparte de la personal, es importantísima. Yo creo que muchas mujeres han ido viviendo cuando trabajan un número importante de años y luego se toman una pausa en su carrera por la maternidad y luego regresan. Muchas de ellas te dicen, es que para mí es indispensable la forma en la que esto me define. Entonces la realidad nos está cambiando, pero para hacer ese cambio menos dramático para las mujeres sí hay acciones concretas como las que hablábamos hace rato, de algunas sencillas como la sala de lactancia, que la mayoría de los despachos y empresas pueden tener un área digna, pequeña, tampoco se requiere gran espacio para un sillón y un pequeño refrigerador, no requiere ser un espacio mucho más ambicioso que eso, pero también la flexibilidad para hombres y mujeres, el respeto al balance vida-trabajo para hombres y mujeres, e ir avanzando en este sentido, que ya lo mencionaban Liliana y Mónica, de que la situación familiar, el si uno es esposo o esposa, padre o madre, es solo uno de los componentes de la persona, pero uno también es ser humano con intereses propios, que entonces el trabajo tradicional de 12 o 14 horas al día no debe ser el estándar de éxito ni el estándar de ser buen abogado, ni para hombres ni para mujeres. A muchos hombres les costó no solo la presencia en su familia, sino la salud. Esas personas que entre los 45 y los 50 años empezaban a tener infartos, problemas de salud y demás, por haber trabajado de esa manera, haber hecho tan poco ejercicio, haber tenido una vida tan poco sana, no conocer a sus hijos, perder sus matrimonios, es una realidad también para los hombres que también se puede evitar con un mejor balance. Entonces, los costos no solo las están pagando las mujeres en su carrera, las están pagando los hombres en su salud. Entonces, esa conciencia de que una vida más balanceada es un beneficio para la sociedad y que podemos producir y consumir de mejor manera con un nuevo paradigma, es también muy importante, ¿no? O sea, yo creo que si hacemos un mejor balance de en qué consiste la carrera profesional y la vida en este sentido, y que la meta, digamos, no sea solo llegar a ser socio después de haber dejado la salud en el camino, se termine, ¿no? Y cuando dejemos de ver eso como ya gané y empecemos a ver que hay otras maneras de ganar, creo que vamos a ver hecho nuestro trabajo, y eso no es avanzando el mommy track, las opciones para mamis. Yo oigo eso y siento que me caminan tarántulas por la espalda. No son opciones para mamis, son opciones de carrera para seres humanos, ¿no? Entonces, si logramos avanzar hacia allá, creo que entonces la diversidad y la inclusión vienen solas porque los humanos somos todos, ¿no? Entonces, si eras gay, LGBTQ, mujer, indígena, hombre, cualquier combinación de interseccionalidad es posible, tiene una oportunidad si tenemos un mejor diseño de carrera, plan de carrera y plan de éxito. Creo que redefinir el éxito es lo que tenemos que hacer entre todos. Muchas gracias, Cristina. Yo diría, y un poquito retomando lo que dice Cristina, es también tener esta visión, ya vamos avanzando en el tema, primero en el tema de género, también es bien importante la visión interseccional. Aún siendo mujer, hay mujeres que tenemos mayores privilegios que otras. No es lo mismo ser una mujer abogada
con un cierto estatus que ser una mujer trabajadora del hogar, por ejemplo, o una mujer incluso abogada, pero hay dentro de las mujeres abogadas para quienes las barreras son mucho más duras que para otras mujeres, ¿no? Entonces, tratar de reconocer esos casos e impulsar también a esas mujeres, ¿no? Cuando llegas a un lugar, digamos, de toma de decisión, ahí también puedes incidir en las políticas públicas. Y hablando de políticas públicas, estas políticas lo que requieren es decisión. Bueno, primer paso, ya te diste cuenta que hay desigualdades. Ahora, ¿qué vas a hacer para arreglar estas desigualdades? Como pueden oír, está la licuadora por ahí atrás en casa, entonces, bueno, pues sí, estamos en estas, ¿no? En pandemia y en casa. Entonces, ¿qué puedes hacer una vez que ya detectaste el problema para tomar políticas públicas? La primera es la de labores de cuidado. Necesitamos guarderías. Necesitamos, digamos, compartir estas labores de cuidado, no solamente de hijas y de hijos, sino también de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, para que los espacios sean disponibles. Necesitamos respetar el horario laboral de la gente, como ya se ha dicho en repetidas ocasiones. Necesitamos hacer lo que podamos por cambiar la cultura jurídica, pero también la cultura que dice las mujeres en su casa, los hombres salen a trabajar, por muchas de las cuestiones que ya han abordado tanto Cristina como Mónica. Y bueno, al final entender que estos cambios son benéficos para todas y todos. Si tenemos un mejor horario, pues es un mejor horario para todas. Y si tenemos, digamos, una oficina más ordenada, es una mejor oficina es una oficina más eficiente para el cliente, para el servicio que estás proporcionando y para tener una vida más equilibrada para toda la sociedad. Muchas gracias, Ileana, y gracias también creo que es importantísimo reconocer que incluso nosotras como mujeres, pues también nos enfrentamos y nos encontramos y tenemos que ver, pues a todas las otras mujeres que, como dices, puede que tengan barreras mucho más complejas de sortear. Mónica, te cedo la palabra para posteriormente entrar a preguntas y respuestas. Claro, y veo varias preguntas, Antonia. Creo que quiero dejar una reflexión. El año pasado, antepasado, Cristina igual y me corrige, los grandes fondos de inversión han puesto el tema de temas ambientales, de sustentabilidad y de género como uno de los temas en los cuales están empujando a todas las empresas, por ende a todos los clientes de los abogados, a tenerlo en un primer término, porque entiende que estamos viviendo en un mundo cada vez más volátil, cada vez más complejo, y que estos temas redundan en las ganancias de una empresa, y que las empresas que no las tienen presentes son empresas que tienden a la larga a tener un menor rendimiento que las que sí lo saben sortear de una manera exitosa. Entonces yo diría que este tema de género, dentro de este tema más complejo de sustentabilidad, temas ambientales, temas de cambios poblacionales, lo hemos visto, lo estamos viendo, es otra vez, ¿dónde quieres posicionarte tú, tu organización y tu país en relación a esta complejidad que ya no va a cambiar? Las nuevas generaciones vienen con otro chip, ya lo están solicitando, donde antes esto era un tema de género, todo lo que estamos discutiendo ahora es un tema ya de retención de talento. ¿De dónde quieres a la mejor gente? Porque un chavo Gen Z no trae el mismo chip que traía un chavo boomer. Todos esos esquemas se están rompiendo. Y la pandemia lo vino a acelerar de una forma impresionante. Oye, neta, ¿por qué no puedo estar en mi casa en Ensenada, al lado de la playa, trabajando igual una parte del año? O sea, esas son las cuestiones. Ahorita todas las empresas están, ok, ¿cómo vamos a hacer que la raza regrese? Y que esté contenta en regresar. Entonces, ahora, todos estos temas que antes eran solamente de género, empiezan a ser ya temas estructurales, coyunturales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darnos cuenta de ese cambio. Tenemos que como sociedad darnos cuenta y todos participar y decir, ok,
cómo quiero aportar. Porque, insisto, redunda para las organizaciones más fuertes, talento más contento, y al final del día todo eso redunda en mayores ganancias, lo cual se traduce en mayor bienestar y elevamos a todos la sociedad. Realmente tener al 50% de tu población subpagada, sin derechos, sin acceso, es la peor cosa que podemos hacer para todos. Es menos gente que puede entrar a una tienda Home Depot a comprar. Y eso tiene un efecto multiplicador. Entonces, es de esas cosas que dices tú, realmente por donde lo veas, no hay manera de justificar. Entonces, pasamos con mucho gusto a preguntas y respuestas, porque veo varias interesantes en el chat. Gracias, Mónica. Empiezo con la primera y creo que nada más cerrando esta primera parte del panel, todos estamos aquí, todas y todos estamos de acuerdo en que hablar de mujeres es hablar de desarrollo, en donde estemos. Entonces, importantísimo quedarnos también con esa reflexión. Empiezo con la primera pregunta que la hace Andrea Ávila, y ella quisiera saber cuáles son los cambios más notorios en la cultura machista encaminada hacia el feminismo que han visto a través de estos años. No sé quién quiera tomar la palabra, pero dejo el micrófono abierto. El principal cambio que yo he visto como clienta interna es que ningún despacho a estas alturas del partido llega a hacerme un pitch a mí como cliente sin traer a una mujer. Y no sabes qué gusto me da, porque ya saben que lo primero que les voy a preguntar es tipo, ¿y tu talento? Y avísame de tu diversidad. Entonces ya les da pena. O sea, ya hay un tema de, híjole, no podemos llegar con Mónica Bichara, o sea, a platicarles del despacho sin tener la conversación de por qué el despacho es diverso. Eso no sucedía hace 10 años. Eso lo veo como uno de mis grandes hits. O sea, el poder incidir. Ahorita estoy en Coparmex y hice la pregunta en el consejo de Coparmex. Les dije, oigan, ahorita que estamos tratando de convencer a la secretaria de trabajo, que es una mujer millennial, y a la jefa del SAT, tipo del otro lado de la mesa, por el lado de la industria, de atenuar el tema de la subcontratación. Como que me gustaría entender quién está del otro lado de la mesa. ¿A alguien se le ocurrió que a lo mejor estaría padre que estuviera detenido una mujer? Y de preferencia una mujer más o menos jovencita, ¿verdad? Para que alguien se sienta identificado del otro lado de la mesa. Porque estoy viendo la mesa con las dos señoronas por parte del gobierno. Estoy viendo del otro lado de la mesa a todos los representantes. Y son ese tipo de cuestiones donde dices, ah, caray, a lo mejor si llego con la señora jueza Ileana Moreno, con un abogado y un abogado, a lo mejor incido de una manera psicológica un poquito Ileana, como jueza, ver mi punto de vista un poquito con mejores ojos. Y esos son el tipo de preguntas que hago y siempre veo a los socios diciendo, ah, caray, no se me había ocurrido. Y no es que lo estén haciendo de mal plan, pero siendo mujer les puedo decir, oye, híjole, de veras, ya estoy viendo al CCE, a Coparmex, Canacitra, y así, puros hombres de un lado y de este lado dos mujeres. Dije, no vamos a ser efectivos. Pudiéramos, o más bien, pudiéramos ser más efectivos. Y esos son el tipo de cosas que siempre dejo y la gente lo va tomando y lo va ponderando y van viendo. Y ese es el cambio que he visto a través de los años, que ya ese tipo de cuestiones ya dicen, ok, estoy viendo el punto de vista. Ya lo estoy empezando a entender, el valor agregado. Yo complementaría lo que dice Moni. Desde el lado de los despachos hemos visto un cambio muy importante justo en que muchas directoras jurídicas exigen cosas distintas cuando están pidiendo los pitches. Me ha pasado más en las empresas en las que la dirección jurídica está a cargo de una mujer que en la que está a cargo un hombre, pero en algunas, inclusive si el director legal es hombre, pero las políticas de su empresa exigen que los despachos tengan diversidad. Otra cosa que creo que ha cambiado es que conforme se reduce el número de asistentes administrativas, secretarias, que si tú volteas a ver los despachos de hace 30 años, el licenciado pidiendo que una mujer sea quien le tome el dictado, le traiga el café, no, que son del tipo de cosas que
alimentan los estereotipos de género. Eso iba cambiando porque cada vez hay menos esta figura, y entonces los hombres hacen labores muy complejas como servirse su propio café o escribir sus propios emails, que no se hacía hace 30 años. Era impensable que el licenciado escribiera sus propias cosas o trajera su propio café. Entonces, al ir viendo que no pasa nada, que es parte de atenderse uno a sí mismo y ser un ser humano independiente, van cambiando poco a poco los roles, y creo que eso sí, de los despachos de hace muchos años, las fiestas de oficina, la comunicación diaria, la referencia permanente a las mujeres como niñas, princesas, chulas y demás, va disminuyendo, no que haya desaparecido, pero sí creo que cada vez se entiende más que el lenguaje apropiado para referirse a una colega es su nombre, o si están en un contexto más formal, licenciada, ¿no? Que también cada vez se usa menos, pero ya no chula, linda, reina, princesa, bonita o nada por el estilo. Y entonces eso va legitimando, porque ningún licenciado le diría a su abogado junior, que el equivalente nombre, ¿no? Chulo, lindo, bonito, chiquito, o nada que se le pareciera, sería completamente inapropiado, se pondría en duda su masculinidad, ¿no? Entonces, digamos, se va entendiendo un poco más este tipo de cosas y se va profesionalizando la comunicación al interior de las firmas, y creo que ese es un cambio que va modificando los estereotipos y el machismo implícito en muchas de estas conductas. Sin duda, y ahorita que dices esto del lenguaje, también en muchísimos foros de cómo aún en aquellos donde no te están diciendo ni chula, ni preciosa, ni linda, muchas veces es el doctor no sé qué, no sé qué, no sé qué, y por el otro lado tenemos a Ileana. Y digo, al final, pues sí soy Ileana, pues, pero si nos vamos a referir al doctor, pues perdón, pero también se van a referir porque es como quitarle, ¿no? Y esa conciencia de, a ver, por un lado tienes, y esto también le pasa mucho a las médicas, por ejemplo, ¿no? Entran las ya, como decían ahorita, las generación Z y demás, que ya llegan a su rotación, y entonces es, a ver, mijita, y no, perdóneme, pero es, a ver, doctora, y uno lo puede hacer, digamos, a lo mejor como de mejor modo, de menos modo, como mucho más agresivamente o más contundentemente en unos contextos que en otros, pero bueno. Hablaban ahorita del cambio de ver más representación de mujeres del otro lado de la mesa. Desafortunadamente eso todavía no lo tenemos en el Poder Judicial, porque inclusive de las justificaciones para estas últimas medidas que les platicaba de concursos exclusivos para mujeres, para ascender a las categorías de jueza o de magistrada, y de los que, aunque siendo mixtos, la mitad de las plazas son para mujeres, resulta que estos se basan en unas estadísticas, y es que actualmente de las jueces y jueces de distrito, el 74.6% de jueces son hombres, el 25.39% son mujeres, somos mujeres. Y en magistrado de circuito es peor aún la proporción, porque es el 80.19% y para las mujeres el 19.8%. De nuevo, un juez hombre puede ser aliado, un juez magistrado también. De hecho, pues tomó que llegara el ministro Saldívar precisamente para que pusiera él, que es uno de los aliados más importantes que tenemos, para que pusiera énfasis e importancia en este punto, ¿no? En este punto de lo importante que es la igualdad y la igualdad transversal. Entonces, sí ha habido avances, pero todavía falta mucho, mucho, mucho camino por recorrer en este sentido. Gracias, Ileana. Voy rápidamente a la segunda pregunta. Tenemos después otra. Y el tiempo apremia. Entonces, me gustaría, María José Martínez pregunta, ¿qué le dirían a los hijos, hijas, que conviven poco con sus madres por la labor que ellas realizan? ¿Dónde está tu papá? Eso es buena. O sea, ¿por qué el reclamo es para la mamá? Pues, ¿por qué tiene que ser el reclamo para la mamá? Una de las cuestiones que digo a todas mis mentís es que una de las dudas existenciales que yo tenía era, yo regresé a trabajar porque Maricé nació en Estados Unidos a las 7 semanas. Maricé fue dejada en una guardería a las 7 semanas. Mira. Y me acuerdo pensando, realmente le estoy haciendo un daño a largo plazo. O sea, porque realmente no había estudios, no había
Y como les decía, como estaba en guardería, se enfermaba más que los hijos de mamás que no estaban en guardería. Y un día abrí mi café, abro el New York Times, estudio hecho obviamente por 3 mujeres, sobre los efectos. Habían seguido a 7 niños a lo largo y se habían dado cuenta que sí, efectivamente los niños que están en guardería se enferman más de chiquitos, pero se daban cuenta que en tercero y cuarto año de primaria se enfermaban menos, que es cuando están aprendiendo a leer y multiplicar. Y yo decía, es correcto, Marisa, nunca se enferma. Neta, nunca falta la escuela. Entonces ya sabes de que me sentí así como que... Pero lo más importante es que ya mi hija ya tiene 17 años y está en una escuela muy privilegiada, donde la mayoría de las mamás no trabajan. Se pueden dedicar a hacer la fiesta más linda del mundo, están muy al pendiente. Y yo le he preguntado, Maricé, ¿hubieras preferido tener una mamá como la mamá de tu amiga fulana? Y me dice, no, mamá, tú eres vista como la mamá súper moderna, lo que todas queremos ser. O sea, esta generación, como les digo, es, no. Yo le dije, ¿algún día te sentiste así como que realmente el tiempo de calidad? Y realmente ya a sus 17 años me puede decir, no. Cuando te necesité, estuviste. Cuando no, estaba bien encargada. Tenía, obviamente, su abuelita que entraba al quite cuando había conflictos, su papá obviamente entraba al quite también. Sí tenemos una relación un poquito más tradicional, mi marido es 8 años mayor que yo, entonces, pero él entraba también mucho al quite, menos que un papá americano, pero a él lo llevamos y fue entendiendo. Fuimos inventando esos roles. Entonces, ¿qué les diría es, nadie te platica? Y ese es uno de los temas que yo siempre decía, o sea, porque cuando yo, durante toda mi carrera, todo el mundo me platicaba lo malo de dejar al niño sin atender. Y yo ya les puedo platicar, hay otra historia. Y es una historia también de éxito. Nada más para que se pueda ponderar de una manera equitativa. Y es parte de lo que comentamos en Mentoring, para que se pueda platicar más a uno este tipo de preguntas tan personales y tan importantes. Porque tener niños bien educados y bien cuidados es una importancia enorme en esta sociedad. No podemos dejar de lado nada más para ser la abogada más fregona de la vida. Entonces, ¿cómo lo hacemos de una manera más inteligente para que se puedan lograr las dos cosas? Se puede. Muchas gracias, Mónica. Cristina, no sé si quieras complementar algo. Pues sí, concurro al 100% con Mónica. Los niños lo que requieren es una red de cuidados, no necesitan específicamente un adulto, sea la mamá, el papá, la abuela, el abuelo, la miss, en cada momento necesitan un adulto. Entonces, mucha de nuestra labor es ver que haya esa red con suficientes integrantes, de manera que el niño pueda acudir a mamá, a papá, abuelita, a quien sea, en cada momento. Y qué decirles es, hijito, siempre hay alguien viendo, que vivas, que comas, que hagas eso, y eso es parenting. Si te das ahorita ropa y medicinas y todo lo demás, eso es hacer parenting, no es nomás estar sentado junto a ti, y lo estoy haciendo. Y como muy atinadamente lo llamamos en Abogadas MX, que son las importantísimas, primordiales redes de apoyo. Entonces siempre es importante poder contar con eso y, como dice Mónica, pues crear tus propios hilos para que funcione tu familia. Ya tenemos que cerrar, pero antes quiero darle la palabra, no sé cómo, así que necesito que alguien del otro lado me ayude, a Eduardo Tapia Zuckerman, quien quiere compartir una anécdota de manera muy breve sobre despachos en abogados. Muchas gracias, Eduardo. Rapidísimo para poder cerrar. Perdón. Al contrario, gracias. Gracias, Antonia. Gracias también a Juan Isidoro Luna por este esfuerzo. Me siento muy grato escuchando a tantas abogadas, profesionistas muy exitosas. Y curiosamente, cuando estaba mencionando Mónica Bichara el tema de cómo a veces las mujeres tienen que tomar una decisión, sobre todo antes, después de toda una vida en una carrera profesional, y luego viene el tema de la maternidad. Y me vino a la mente lo que sucedió en el despacho donde actualmente labora Cristina. Yo estuve ahí hace ya casi 20 años. Y en esa ocasión había una mujer muy exitosa, no voy a decir el nombre,
fue la primera mujer socia de ese despacho, rompió paradigmas, pero pues sucedió algo que es lo más normal del mundo, tuvo un bebé. Entonces, cuando sucede esto, dicen, caray, ya habíamos hecho este esfuerzo para la primera mujer socia en este despacho y tal. Lamentablemente eso fue como una especie de veto a las mujeres en ese despacho, sino hasta ya casi recientemente, cuando entra Cristina, quizás alguna otra socia antes que Cristina, pero celebro, la verdad celebro, que ahora se estén dando estas aperturas de manera mucho más consuetudinaria y obviamente es un parteaguas y espero ver a muchas abogadas exitosas, directoras jurídicas. Yo siempre lo dije cuando estaba en despacho en México, ya estoy en Los Cabos, que siempre cuando estaba en un asunto inclusive con mujer o enfrente de la mujer, sé que era una persona preparada porque tenían que tener un bagaje por la misma idiosincrasia que me tocó en esta generación luchar. Entonces celebro esta oportunidad y nuevamente gracias y felicidades. Muchas gracias, Eduardo. Oye, Eduardo, hay un comentario rapidísimo. Efectivamente, entre la persona que comenta, si yo no hubo ninguna otra mujer, desafortunadamente, pero después de que me hicieron socia a mí y que tuve la oportunidad de ser la primera socia de Equity, el año pasado hicimos socia a Diana Pineda, que ya siendo socia de Non-Equity se embarazó y tuvo a su primer bebé y este año se incorpora como socia de Equity, recién teniendo a su bebé de brazos literalmente, y está haciendo una carrera espectacular y tenemos ahora a varias consejeras en el pipeline que son mamás, una tiene 2 hijos, otra tiene 3, y están haciendo unas labores espectaculares y tienen números equiparables a los de cualquiera. Entonces, y como comentaba yo al principio cuando me presentaron, yo soy miembro del comité ejecutivo de González Calvillo y estoy haciendo todo lo que puedo y más para la diversidad y la inclusión. Entonces, sí, del despacho que te tocó hace 20 años al de hoy, espero que quede, que hayan cambiado muchas cosas y que eso no sea solo en González Calvillo, sino en muchas de estas organizaciones, gracias al trabajo de Abogadas MX y gracias al trabajo de muchas mujeres como la que mencionas, que fue pionera de ser socia en un despacho y que efectivamente cuando tuvo su segundo bebé, fue hasta donde yo me sé la historia, fue que ya de plano no encontraron la manera de hacer un arreglo porque el arreglo de entonces estaba basado en paradigmas y en parámetros que han ido cambiando con el tiempo y que hoy la productividad se mide de una manera distinta que en presencia en ciertas cosas que en ese momento se consideraban determinantes en la vida de un socio, no de un abogado en general, sino que para ser socio tenías que tener una listita de cosas que parecían incluir barba, bigote y coche deportivo, ¿no? Entonces ahora creo que eso ha ido cambiando y espero ser parte de ese cambio y para muchos en lo sucesivo, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Le cedo antes de cederle la palabra a Juan Isidro, que creo que está por ahí de despedirnos, pues les agradecemos a todos, a todas y a todos el espacio que nos dieron. Creo que se discutieron temas importantísimos. Creo que el cierre fue magnífico porque al final del día el tiempo pasa y eso ha significado pues que de manera progresiva e importantísima, pues los cambios se han venido dando y se tienen que sostener y se van a sostener. Le agradecemos nuevamente al capítulo de Nuevo León por la oportunidad de acercarnos a todos sus miembros, barristas o no barristas, y miembros, por supuesto. Y pues también por parte de Abogadas MX dejamos las puertas abiertas a cualquiera que se quiera acercar. Juan Isidro, te cedo la palabra. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado el día de hoy en este magnífico evento. Agradecerle, por supuesto, a nuestras distinguidas expositoras. Antonia, muchas gracias por, aparte, echarte la doble chamba aquí de moderar. Aquí hay una disculpa con Natalia Calero, y voy a hablar con ella para disculparnos, pero a Mónica Bichara, desde luego. Muchísimas gracias a Cristina Maza, muchísimas gracias a Cristina por tu irrestricto apoyo para con nosotros. Desde luego, también a Ileana, muy interesante su perspectiva desde el punto de vista del Poder Judicial, que nosotros hemos visto todos, esa presencia femenina ha sido, si en todas partes era difícil, el Poder Judicial yo creo que también era muy complicado y se han estado notando mucho la presencia. Agradecerle también la presencia aquí a nuestros consejeros del capítulo Nuevo León, Armando Robles, Deyanira Flores, Miguel Valdés, nuestro secretario, por su presencia, a la presencia flamante del capítulo Guanajuato, Eunice Herrera también,
a Noelia Valenciano, también consejera aquí en nuestro capítulo, y a Eduardo Tapia, que es el presidente del capítulo Baja California, por su acompañamiento. Así como dicen ustedes, yo les digo también, tengo una anécdota muy rápida. Pues mi esposa es abogada, tengo una hija abogada, y mi esposa era litigante cuando yo la conocí en la escuela, no, digo, pero era litigante y era contadas a los litigantes en ese tiempo en los tribunales, 8 o 10 mujeres en todos los jurados, ¿no? Y bueno, ella era una de ellas que litigaba en aquel tiempo luchando, abriendo brecha como muchos de ustedes lo han hecho. Aquí les damos un pequeño reconocimiento que vamos a hacer llegar a sus correos. Reiterarles que las puertas del capítulo Nuevo León están abiertas para todos los eventos de apertura, de inclusión, de equidad, cualquier tema que gusten tratar. Nuevo León siempre va a estar aquí, la barra mexicana abierta para ustedes. Recordarles que estos eventos se están grabando y se suben a nuestro canal de YouTube para que por favor, si los quieren retomar por ahí, compartir y bienvenidos. Sí, invitarlos también para todos los barristas y para los que no son, pues que se afilien a nuestra barra mexicana. Estamos por cumplir 100 años ya en el aniversario de la barra mexicana, Colegio de Abogados. Tenemos una presidenta, la primera presidenta en la historia de la barra mexicana, la maestra Claudia de Buen, que por cierto el lunes va a estar con nosotros dentro de este marco de eventos que hemos tenido por el Día Internacional de la Mujer. Sin más, me despido. De nuevo, nuestro agradecimiento total a todos y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.